el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente del país por medio centenar de naciones, se reunirá en Brasilia con embajadores, antes de entrevistarse con el mandatario Jair Bolsonaro. El encuentro con los diplomáticos será su primer compromiso en la capital brasileña, a la que llegó procedente de Bogotá, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Guaidó salió de Venezuela por tierra hacia Colombia el pasado viernes, pese a que la justicia le dictó una prohibición de salida del país por una investigación relacionada con su proclamación como presidente interino, el pasado 23 de enero, una vez que la Asamblea Nacional declaró usurpador al mandatario Nicolás Maduro. En Colombia, encabezó las movilizaciones que el sábado intentaron llevar a Venezuela la ayuda humanitaria donada por varios países y acopiadas en la ciudad de Cúcuta, que fracasaron en medio de serios incidentes debido al cierre de fronteras ordenado por Maduro. Lo mismo ocurrió en los límites con Brasil, donde se han quedado varadas unas 200 toneladas de alimentos y medicinas donadas por el gobierno de Bolsonaro y por Estados Unidos. Los representantes de Guaidó en Brasil aún no han precisado hasta cuándo permanecerá en el país ni si tiene previsto regresar desde la capital brasileña a Caracas. Aunque el propio Guaidó ha dicho que piensa volver a su país esta misma semana, la Asamblea Nacional le ha autorizado a estar fuera de Venezuela por un lapso mayor de 5 días, por lo que su viaje se podría prolongar e incluir visitas a otros líderes sudamericanos. Guaidó será recibido este jueves en visita personal por el jefe de Estado de Brasil, Jair Bolsonaro, y en visita oficial por su canciller, Ernesto Araújo. De acuerdo con el portavoz de la presidencia, Otávio Rego Barros, Guaidó se encontrará con Bolsonaro en el Palacio Presidencial de Planalto hacia las 14 horas local, las 17 GMT, de este jueves. Rego Barros explicó que, por la premura con que fue anunciada la visita, el presidente abrió un espacio en su agenda para recibirlo, pero aclaró que todos los temas oficiales, que no fueron detallados por el portavoz, serán abordados directamente con el ministro de Relaciones Exteriores. Después de su encuentro con Bolsonaro, Guaidó se reunirá con unos 15 diputados que se oponen a la dictadura de Nicolás Maduro. El encuentro será en Itamaraty, a las 15:15 local, las 18:15 GMT, y fue organizado por el legislador Marcel Van Hatten y la representante diplomática de Guaidó en Brasil, María Teresa Belandria. Más sobre este tema, Trump afirmó que se está introduciendo ayuda humanitaria en algunas ciudades de Venezuela, pero no es un trabajo fácil. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunirá el viernes en Moscú con el canciller ruso Sergei Lavrov.